Pues el proyecto de esta semana va a ser algo que va a marcar la diferencia, y lo digo por una sencilla razón. Nos han dejado encima de la mesa un proyecto para llevar a cabo bastante, parece sencillo, no es. Y es precisamente un pequeño juguete, por llamarlo de alguna forma, que tiene muchísimo tiempo. Es una cunita, o por lo menos es lo que nos han dicho. Es una pequeña cuna que tiene algo así como 50 y tantos años. Lo cierto es que es uno de los juguetes que se llevaba hace mucho tiempo y es una cuna que por lo visto el dueño le tiene muchísimo cariño. Lo cierto es que con el paso del tiempo y el uso, pues se ha ido deteriorando. Lo cierto es que al dejarla aquí encima de la mesa hemos podido comprobar efectivamente que el paso del tiempo no ha sido en vano y que el uso precisamente de todo este material pues ha llevado a los desconchones que tenemos por aquí y prácticamente en casi todas las superficies. Así que el proyecto que tenemos entre manos es delicado, aunque parezca sencillo, es delicado porque habrá que mantener en la medida de lo posible todas las aristas oportunas que tienen los listones. Habrá que mantener la forma, habrá que mantener incluso la pintura, que nos hemos preocupado precisamente en conseguir una pintura acrílica, una pintura al agua, de las que ahora mismo pues no molestan al medio ambiente y que no tiene olores, no tiene absolutamente nada, no perjudica al medio ambiente y nos va a servir para darle prácticamente la misma tonalidad que tiene ahora mismo, prácticamente es, según el diseño y el modelo, el mismo tono de pintura. Bueno, pues todo tenemos ya preparado, así que ese es el preparatorio. Tal y como está desmontada, nos han dado hasta la tornillería que iba, original, que seguramente veremos a ver cómo va, y lo mismo la cambiamos si no está muy perjudicada y le ponemos incluso de inoxidable, unos tornillos inoxidables para que puedan durar otros 50 años. Así que el proyecto lo tenemos ya encima de la mesa y lo que vamos a intentar hacer es, de momento, vamos a empezar a lijar, a quitarle toda esta parte, toda esta pintura y estos conchones, intentar dejar lo máximo posible en lo que es el bruto de la madera. Aquí, si vemos con detenimiento, hay zonas de tanto roce que ha quedado prácticamente desconchado y queda lo que es la madera. Bueno, pues con mucho tiento vamos a utilizar una lijadora. Dejamos aquí el material. Esta es la pintura que vamos a utilizar y, como no, la cola blanca, cola de carpintero, la utilizaremos para unir todas estas piezas. Además de esto, hemos dicho que, dato importante, van a ser también la tornillería que lleve. Revisaremos tornillo por tornillo para ver qué se puede hacer. Si podemos aguantar con esos tornillos, mejor, porque son los originales. Si no es así, los cambiaremos por otra tornillería prácticamente idéntica, pero de mejor calidad. Y como no, después utilizaremos la lija imprescindible para empezar a trabajar y empezar a limar todas esas asperezas y intentar dejar en la medida de lo posible la madera en crudo. Para ello nos vamos a valer de una lijadora normal con, lógicamente, pues sus correspondientes lijas, cada una de su grosor oportuno. Tenemos ahí las otras guardadas también. Y otro dato importante podría ser, a la hora de empezar a dar los últimos toques, es el tema de la pintura. El tema de la pintura se puede dar a brocha, a rodillo o incluso a pistola. Yo creo que vamos a utilizar la pistola, que puede dejar el acabado casi perfecto del proyecto que llevamos entre manos. Así que, presentado ya lo que es el proyecto que tenemos aquí, vamos a empezar a trabajar.
Bueno, pues tenemos ya todo preparado para empezar a meterle mano, valga la expresión, a todo este proyecto que no nos trae de cabeza, pero hay que hacerlo con mucha delicadeza. Lo dicho, vamos a empezar a lijar. Hay que dejar, o por lo menos intentar dejar lijado y en tono madera quitarle toda la pintura que tiene. Se puede utilizar, aparte de la lija, lógicamente, se puede hacer con un decapante. Intentar quitar toda la pintura con un decapante, pero como tampoco sabemos, en teoría, qué tipo de pintura lleva, podríamos perjudicar bastante lo que es la madera. Así que no vamos a jugar o a jugárnosla con eso, porque el decapante en teoría no tiene por qué molestar a la madera, pero como tampoco sabemos si la pintura lo va a admitir o la madera por la antigüedad que tiene, vamos a limitarnos simplemente a lijar. Así que una lijadora en condiciones y lo único que queda, para tener un buen acabado hace falta un buen lijado. Eso es la recomendación que siempre me han hecho. Así que dicho y hecho, a empezar a lijar y empezar a lijar. Y lijar hasta dejar todo en el crudo de la madera. Bueno, pues como podéis apreciar, lo cierto es que está costando bastante, más de lo que yo pensaba, pero a fin de cuentas el resultado va quedando visible. Esto es como está quedando. Hemos quitado prácticamente toda la pintura original y se nos ha quedado en el tono madera, en crudo. Este es como estaba antes. Lo cierto es que se nota la diferencia incluso en el tacto. Alguien que me dijo en su día que si querían buen acabado, lo mejor de todo era un buen lijado, y no le faltaba razón. La madera, para tratarla hay que dejarla lo mejor lijado que se pueda. Y quien me lo decía era un experto en la materia y me dijo algo que siempre se me ha quedado grabado. Cuando vayas a pintar una madera, tienes que dejarla como el culito de un bebé, y valga la expresión. Y lo cierto es que tenía razón. Cada vez que hago un trabajo en madera, si la madera se deja bien lijada, como él decía, con el tacto de un culito de un bebé, la pintura se va a quedar perfecta a la hora de echarla. Así que seguimos intentando ir lijando, quitando toda la pintura original y dejarla como veis aquí, en tono madera, que precisamente algo curioso es que se han utilizado distintos tipos de madera. Si os fijáis, esta madera también está lijada. Esta también está lijada, sin embargo, el tono es completamente distinto y son dos maderas completamente distintas. Quizás de ahí, a lo mejor, las 3 o 4 capas de pintura que llevaba por debajo, con la intención de que cuando se le eche la última capa no se vea la diferencia de tonalidad. Bueno, son curiosidades que nos vamos encontrando a la hora de lijar cualquier mueble antiguo, y prueba evidente es en este tipo de sorpresas. No ocurre nada con que la tonalidad de la madera en crudo sea completamente distinto. Daremos una base, lógicamente, en blanco, y a continuación daremos la pintura que hemos buscado, que se asemeja mucho a la original. De momento seguimos trabajando y intentando quitar toda la pintura original que tengamos para conseguir precisamente que se nos quede todo tal cual, en crudo, para seguir paso a paso y mano a mano con nuestro trabajo y proyecto. Bueno, pues hemos tardado un poquito, más de lo que yo pensaba, pero a fin de cuentas
ha cambiado prácticamente por completo. Hemos quitado toda esa superficie de pintura original que tenía, alguna deteriorada. Nos hemos encontrado con alguna sorpresa, que otra que es lo que os decía hace un ratito, es precisamente la cantidad de madera distinta que se ha utilizado para la elaboración de este proyecto. Es algo que, bueno, pues nos llama la atención porque precisamente a la hora de haber dejado en madera, en crudo, todo este trabajo, vemos la cantidad de colores que nos pueden salir a lo largo de este proyecto. Y lo cierto es que nos hemos quedado sorprendidos precisamente de eso, de la cantidad de maderas distintas que se han podido utilizar para este proyecto inicial. A fin de cuentas, es lo que os digo, no importa el tono original de la madera, porque una vez lijado nos damos cuenta que son tonos distintos, pero va a llevar una base que va a tapar absolutamente todo el color y que nos va a servir precisamente para que el tono que le tenemos preparado coja más en condiciones. Bueno, la preparación es parte imprescindible e importantísima precisamente a la hora de llevar a cabo un proyecto en madera. Vuelvo a repetir, es la condición sine qua non para dejar un trabajo en condiciones de madera. Lo que me dijeron hace ya mucho tiempo y que he seguido en la medida de lo posible a rajatabla o al pie de la letra. Hay que dejar la madera bien lijada como el culito de un bebé y prácticamente esa es la condición con la que nosotros nos vamos a encontrar para poder llevar a cabo el proyecto que llevamos entre manos. Si queremos dejar un trabajo en madera bien hecho, lija y más lija, y cuanto más suave quede, mucho mejor, porque a la hora de echarle la pintura lo va a agradecer. Bueno, pues prácticamente tenemos ya todo lijado. El proyecto nos queda ahora hacer una buena limpieza con un poco de disolvente y un trapito, quitar toda la porquería de resto de polvo que pueda quedar, y el siguiente paso es empezar ya a pensar en la pintura. Pues como os decía, parte importante es el preparativo, la preparación de la madera para llevar a cabo el proyecto de pintura. Os decía antes que lo mejor de todo es, una vez que se haya terminado de lijar, un repaso rápido para quitarle precisamente toda esa viruta que nos queda. ¿De qué forma lo hacemos? Podemos hacerlo con un disolvente normal, un disolvente con un paño, y que nos va a valer precisamente para ir quitando todo ese polvo que ha quedado a la hora de lijar. Cerramos bien nuestro bote y simplemente pasamos un trapo rápido con la intención de ir quitándole prácticamente el polvo que se haya quedado adherido después de lijarlo. Lo cierto es que podéis apreciar que se nota el cambio de color. Ahora mismo la madera va cogiendo un poquito de humedad, precisamente de lo que es. Vamos a ir dándole un paso rápido a toda esta madera, que aunque no lo parezca, sí que está lijada, pero las tonalidades, como os decía, de la madera que se ha utilizado en este proyecto es completamente distinta. Bueno, lo cierto es que podemos utilizar, como os digo, un poco de disolvente, o podemos utilizar o incluso un poco de acetona, y veis que se nota el cambio prácticamente instantáneo. Fijaos qué tonalidad está cogiendo, un tono rojizo y un tono marrón, completamente en la misma estructura. Es algo que nos ha llamado la atención. Y os fijáis, aquí también es prácticamente lo mismo, un tono más rojizo, más marrón, quitándole toda la suciedad que tiene.
Bueno, y lo tenemos ya prácticamente puesto. Vamos a dejar que seque esa pequeña humedad que tiene, que va a secar muy rápido, porque hemos utilizado este tipo de producto, este disolvente, o incluso podríamos haberlo aplicado con un poquito de acetona. Prácticamente es lo mismo, la acetona se evapora muy rápido y lo cierto es que también va a limpiar de suciedad y de polvo el resto que haya quedado. Tenemos ya liquidado el tema, prácticamente está suavito por todos los lados y lo que nos queda es ahora hacer el preparatorio precisamente para la pintura. Después nos buscaremos un lugar oportuno para poder pintar la pistola y poder colgar nuestra madera para que no podamos manchar en ningún sitio, y lo cierto es que puede quedar la mar de curioso. Ahora vamos con la siguiente parte, la pintura. Pintura acrílica y es satinada. Y lo mejor de todo, la vamos a dar con pistola. Importantísimo, seguir las instrucciones del fabricante. Y el siguiente paso es precisamente eso. Abrirla, poquito a poco. Ajá. Y bueno, el tono va a ser este. Prácticamente va a ser muy similar al tono que tenía, porque vamos a intentar dejar la misma tonalidad que tenía en un principio de esta pieza. Vamos a llamarla antigua, por la cantidad de años que tiene. Para ello vamos a utilizar un vaso medidor, que aunque parezca que está sucio, no lo está. Y vamos a utilizar, como siempre, a la hora de utilizar pistola, utilizo yo pues un colador que tenemos viejo en casa. Nos va a servir precisamente para que no entren impurezas en ningún sitio. Utilizaremos también las proporciones que nos da el fabricante, y dicho esto, pues no queda otra cosa que empezar a hacerla. Las proporciones hemos dicho de un 5 a un 10% dependiendo de las capas que vayamos a darle. Lógicamente, vemos ahí que tenemos un muestrario completo ya colgado de lo que hemos lijado y que nos va a servir de referencia para la cantidad de piezas que tenemos que pintar. Así que, si os parece, empezamos directamente a remover. Ya hemos removido bastante y lo cierto es que queda poquito espesa. No sé si podéis apreciarlo. Voy a dar la misma secuencia y lo cierto es que, aunque sea una pintura acrílica, de origen es bastante espesa. Lo que hay que conseguir es precisamente, a la hora de pintar con pistola, que quede más licuada, de manera que la pintura puede salir de la pistola con toda tranquilidad. Lo dicho, vamos a utilizar nuestro colador. Y recordar que vamos a hacer una proporción que es la que indica el fabricante. La proporción que nos da el fabricante es de entre un 5 y un 10% diluido en agua, para que el trabajo lo pueda llevar a cabo perfectamente nuestra pistola de aire comprimido. Así que con el colador es bastante importante, creo yo. Primero porque cualquier impureza que pueda tener, cualquier grumo que pueda tener en el interior del bote, no pasará al interior de nuestra pistola. Bueno, pues podemos comprobar que efectivamente las cosas como son. Un pequeño grumo que se quedaba ahí, no se había disuelto todavía en el bote, y es lo que hemos conseguido que precisamente no se nos meta en la pistola. Por eso digo que con un simple hecho de tener, como habéis visto, un pequeño colador o un calcetín de esos finitos para trabajar de esta forma. El tanto por ciento hemos dicho que entre un 5 y un 10%, dependiendo de las capas que vayamos a dar. Así que
Ahí lo tenemos y con un poquito de tiento empezamos a remover. Lo cierto es que con lo que empecemos a remover tenemos que tener la certeza de que tampoco va a soltar ningún tipo de viruta y que pueda tener la seguridad de que lo que quede en el interior de este recipiente está completamente líquido y limpio. Bueno, poquito a poco vamos a ir rellenando las proporciones que nos indica el fabricante. Vamos a poner un poquito más. Ahí está, va cogiendo ya la altura suya. La altura en proporciones. De todas formas, para el que hayáis pintado a pistola, esto que estoy haciendo yo, básicamente, el tema de las proporciones, algunos de vosotros seguro que lo sabéis, lo tenéis más que controlado y no hace falta incluso el coger un vaso medidor. Simplemente con hacer este tipo de acción, veis precisamente que la pintura está en condiciones. Quizás a esta altura yo pondría un pelín más de agua. Ajá. Porque simplemente el que haya trabajado con pintura de este tipo sabe que viendo el chorrito que suelta, sabemos ya que está prácticamente en condiciones de llevar a cabo el proceso de llenado. Bueno, pues separamos todo lo que tenemos aquí, tapamos el bote que nos vayamos a utilizar, bien tapado para que no se eche a perder la pintura y sin mancharnos, lógicamente. Cerramos todo en condiciones. Ajá. Tenemos la certeza de que ya está cerrado en condiciones y que no se va a echar a perder la pintura que nos quede. Bueno, siguiente paso. Perdón. Tenemos ya nuestra pistola, nuestra pintura y lo único que nos queda es el comprobar que todo está limpio y que no queda ningún tipo de residuo. Para ello, en la última revisión hicimos la prueba correspondiente. Cada vez que se utiliza una pistola hay que terminar limpiándola porque si no nos puede dar, como digo, algún tipo de problema. Así que, dicho esto, pasamos la pintura al botellín. Bueno, pues tenemos ya nuestra pistola, nuestro botellín cargado de pintura. Hemos regulado, lógicamente, las posturas tanto de pintura como de aire, la que tiene que salir, y empezamos a hacer la prueba de cómo funciona el invento. Bueno, lo cierto es que la diferencia se nota sustancial y lo que vamos a hacer ahora es precisamente el hecho de ir poniendo poco a poco las piezas. Como veis aquí, las piezas están en bruto y la diferencia de momento es sustancial. Vamos a darle de momento un par de manos para que vaya cogiendo realmente la pintura que queremos que coja. Vamos a dejarlo bien cogido ahí, que no se nos mueva mucho. Ahí está. Así que vamos a dar la siguiente pieza. Vamos a dar dos manos. Vamos a ir dando la primera, que vaya calando.
A continuación le daremos la vuelta y cuando termine de secar daremos esa segunda mano para que realmente el aspecto sea el que tenía originalmente, hace unos cuantos años. Bueno, pues aquí me veis, terminando de montar ya esta pequeña conita que pensaba que iba a ser de otra forma, pero fijaos que es una litera. Bueno, lo cierto es que al ser una pintura acrílica, hemos tenido que dejarla secar más tiempo de la cuenta, quizás por la disolución que le dimos ayer a la pintura, y lo cierto es que como el agua tarda más en evaporar, el secado se hizo esperar y ha sido mucho más lento de lo que se esperaba. Pero bueno, lo hemos dejado secar prácticamente casi 24 horas y ha quedado prácticamente, como veis, impecable. Yo me imaginaba una pequeña cunita, pero es una litera, algo curioso que me llamó realmente la atención. Bueno, apretando los tornillos, que por cierto los hemos cambiado, les hemos metido tornillos de acero inoxidable porque había algunos que estaban prácticamente comidos por el óxido. Hemos encolado las partes que estaban un poquito más débiles y le hemos metido, como veis, unos sargentos para que precisamente hagan cuerpo con el resto de lo que es el somier. Bueno, pues prácticamente hemos terminado. Este es el resultado de este, vamos a llamarle juguete histórico. Una cunita que nos han dejado para restaurar. Le hemos dado el tono original que tenía, o por lo menos nos hemos acercado lo máximo posible. Y suponiendo que es para un juguete, que es para niños, le hemos empleado pintura que no tenga ningún tipo de complicación. Bueno, pues ahí se queda secando. Aquí hasta su pequeña escalera colocada. Lo dejamos secando, la parte de los somier que le hemos tenido que meter un poquito de cola de carpintero para que haga cuerpo. Y prácticamente está finalizado ya el trabajo. Un proyecto bonito. Lo cierto es que ha llevado más tiempo de la cuenta, quizás por lo que os digo. El secado de esa pintura acrílica que iba con un poquito más de disolvente, en este caso el agua, y no ha podido secar tan rápido como quisiera. Pero a fin de cuentas, el resultado es este. Una cuna litera de hace unos cuantos años y que se va a poder disfrutar otros tantos años más. Este es otro de los proyectos que podemos hacer en casa perfectamente, echándole un poquito de tiempo y cariño. En Repara y Recicla. Hasta el próximo programa.